UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Diálogos sobre China y el mundo, este espacio de comunicación donde analizamos la participación, la presencia del gigante asiático en el mundo, particularmente en México, en América Latina. Agradecidos como siempre con Omar, con el jefe Luis y con todo el equipo de UABC Radio por el apoyo siempre para llevar a cabo estos episodios. Iniciamos un nuevo semestre. Jorge Galván, ¿cómo te sientes? ¿Expectativas hacia este semestre del año? Hola a todos y a todas. Un saludo en especial a todos los que se dan el tiempo de escucharnos cada 15 días. Estoy emocionado, André. Espero sea un buen semestre. Esperamos que así sea. Con estudiantes que tengan ese interés de discutir y de reflexionar sobre los temas que uno pues con toda la pasión les imparte durante 16 semanas, ¿no? Así es. Vamos Esperemos a que ver así sea, Jorge, que sea un buen semestre, un semestre de festejos para la FCA por un aniversario más en septiembre. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante y sobre todo que ha cobrado importancia en los últimos años y particularmente en el último mes. Ha generado muchas noticias, ha cobrado enorme importancia en la agenda internacional, que es el de las relaciones geoestratégicas de China con los países que integran el grupo de los BRICS. Este grupo que nace como un acrónimo solamente, pero Así que es. poco a poco se va a ir transformando en un bloque político, económico, que de alguna forma está buscando hacer frente a otros bloques, sobre todo occidentales. Entonces, estamos ante una reconfiguración del orden mundial, Jorge. Sin lugar a dudas, se está cambiando el mundo y los BRICS son un actor, un espacio multilateral en donde estamos viendo esos cambios, ¿no? Parte de esos cambios están ocurriendo con este grupo. Este grupo va a ser importante. Podríamos decir que tal vez sea el principal grupo, ¿no, André? Que lidera esos cambios. Sí. Y que representan, porque no son todos los países obviamente, este sur global como se le conoce en la actualidad, ¿no? Así es. Está buscando ser un contrapeso, una alternativa, un contrapunto a Occidente. Particularmente se le enfrenta teóricamente con el G7. Sí, ya hablaremos también del G7, ¿no? El principal grupo de naciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, pudiéramos decirlo, ¿no? Así es. Entonces se le suele como equiparar, ¿no? Obviamente no es tan maduro como el G7 en términos históricos, económicos, pero ha avanzado y ha incorporado a otros países, ¿no? Es Brasil, Rusia, India, China, después se sumó Sudáfrica. Sí. Y actualmente estamos hablando de nuevas incorporaciones de países como Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos, países, algunos de ellos con importancia significativa en términos económicos y energéticos. Entonces estamos ante un tema definitivamente geoestratégico en donde estos países están apostando al multilateralismo, al que sea de una forma más democrática la discusión de los sucesos que ocurren a nivel global, distinto a lo que está proponiendo el país más importante del mundo, Estados Unidos, que es el unilateralismo, ¿no? Que Estados Unidos se sienta a negociar con un solo país y luego vaya con otro y que no se siente en una mesa redonda para discutir con un grupo de países amplio. Entonces es una forma distinta. Tienen retos, no es un grupo que se ha solidificado y yo auguro algunos retos interesantes que ya hemos comentado y que ahorita vamos a repetir seguramente. Ahí falta mencionar el caso especial de Arabia Saudí, ¿verdad? Que tiene ahí una membresía, pudiéramos decir, un tanto distinta a la que tienen los que se incorporaron más recientemente, ¿no? Que son estos 4 que acabas de mencionar. Sí, y también proponen a grandes rasgos, Jorge, el reformar las instituciones internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y también
el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un consejo que se ha incorporado por 5 países principalmente, ¿no?, que tienen ese poder de veto y que fueron prácticamente los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores. Entonces, están proponiendo reformas interesantes, cambios significativos en el mundo entero. Y bueno, la idea de este podcast o de este episodio es hablar sobre qué papel está jugando China en este bloque. Cuáles son los intereses compartidos, las tensiones internas, porque sí hay, no es un color de rosa ahí de lo que ocurre internamente, qué implicaciones tiene para América Latina, para México, todos estos cambios. Sobre todo trayendo a colación la más reciente reunión o cumbre de estas naciones que se dio en Brasil. Así es, el mes pasado de julio de 2025 se reunieron en Brasil, pues un país con un mandatario que ha tenido una actitud muy fuerte, ¿no?, hacia las imposiciones desde Washington. Declaraciones interesantes al respecto. Sí, ¿no? Y también es interesante lo que proponen desde Estados Unidos, ¿no?, donde hay pues intereses con el expresidente de ese país, Bolsonaro, ¿verdad?, para que no se le juzgue, para que se le libere, etcétera, ¿no? Hay aspectos muy interesantes, entonces... Más claro el injerencismo imposible, ¿no? No, pues es imposible. Imagínate tú volteando un poco, hablando de esto, ¿no?, que está sucediendo, que de repente de naciones de fuera empezaran a presionar para juzgar a un Obama ahorita, en el caso de los expedientes secretos de Jeffrey Epstein. Imagínate, ¿qué se diría desde Estados Unidos? Oye, es un asunto nacional. Sí, interno totalmente. Sí, y estamos viendo actualmente que en otros países de América del Sur está habiendo también esos ataques sistemáticos hacia otros mandatarios. Ahorita no hablaremos de eso, pero definitivamente pues es muy claro, ¿no?, lo que está ocurriendo. Y definitivamente también estamos viendo nuevos capítulos en la geopolítica global cuando nos enteramos de estas decisiones, de estas propuestas del grupo de los BRICS. Jorge, entonces hablemos de esta cumbre número 17 de los BRICS. Se llevó a cabo en Brasil, julio 2025, y se dice que ha sido una de las más importantes hasta ahora. ¿Por qué será una de las más importantes? Jorge, ¿cómo ves? Yo no coincido tanto en eso. Te voy a decir por qué, desde mi punto de vista, ¿no? El que se hayan ausentado los dos, para mí, principales líderes del grupo, que son China y... O sea, los mandatarios me refiero, ¿no? Estuvieron representados por funcionarios de primer nivel, ¿verdad? Del gabinete de ambos países, pero no asistió el mandatario chino ni el mandatario ruso. El mandatario ruso porque tiene una orden de aprehensión y siempre el temor en desplazamientos tan largos, pues de que algo pueda suceder, ¿no? Claro. Y del chino, yo lo que leí fue que una especie como de manifestación de que, bueno, no va mi vecino, pues yo también mantengo ahí, ¿no? No vaya a ser que al asistir yo se vea como que pues un protagonismo ahí. No, por lo menos yo no leí que la razón oficial del por qué no asistió Xi Jinping. Seguramente pues se justifica con una agenda complicada y temas internos que atender, ¿no? Claro. Aunque el anfitrión, que en este caso fue el gobierno de Brasil, encabezado por Lula, pues tuvo un rol interesante, diría yo, ¿no? Fueron 2 días. En estos 2 días hubo temas muy importantes para el futuro inmediato y de mediano plazo del mundo. Es decir, no se habla cualquier cosa en las cumbres, sobre todo en estas, ¿no? De donde asisten naciones muy importantes como India, por ejemplo, ¿no? El propio Brasil. Y descansaron. Yo lo que puedo resumir así brevemente, que ahorita vamos a ir desmenuzando un poco más al respecto, Andrei, es volverle a decir al mundo, nos interesa que haya cambios importantes para que otros países tengan
protagonismo también, ¿no? Así es. Por ahí va el corazón quizás de la discusión que se dio en esta cumbre de los BRICS, más participación de ese sur global, ¿verdad? Democratizar la gobernanza global, señala The Conversation y El Economista. Fue uno de los puntos centrales que se abordó en esa reunión. Entonces, están cuestionando cómo se han organizado instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, pero también, como decíamos hace un momento, la propia ONU, ¿no? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se está cuestionando y están buscando proponer que haya una participación más amplia y que no haya este tipo de imposiciones que se suelen hacer por parte de estas, por parte de estas instituciones financieras, ¿verdad? Que luego también bueno, sí, definitivamente. Hacen sus préstamos, pero condicionan, ¿verdad? A las economías, a los países, a que hagan ciertos ajustes que usualmente son poco populares, ¿verdad? Porque van de la mano con aumento de impuestos, entre otras cosas. Entonces, ahí está la propuesta principal, ¿no? De democratizar esa gobernanza global, Jorge. Sí, aquí creo yo que se pueden analizar bajo dos vías, ¿no? Uh-huh. Por un lado, la manera en que han venido funcionando desde hace 80 años, ¿verdad? Se crean en 1944 y empiezan funciones a operar en 1945. Fondo Monetario Internacional y en aquel momento el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que hoy en día es conocido como el Grupo del Banco Mundial. Uh-huh. Ahí hay una fuerte crítica, Andrei, digo, resumiendo esto porque son temas muy extensos que nos pudieran llevar todo un capítulo, uh-huh. Básicamente por el peso tan fuerte que siguen teniendo Estados Unidos, Japón, ¿verdad? Que son de los principales aportadores uh-huh. a ambas instituciones, ¿no? Y los BRICS, representando los intereses del sur global, pues uh-huh. lo que buscan es tratar de hacer más equitativo el reparto de votos, uh-huh. ¿sí? De hecho, ellos mandan la señal cuando crean su banco de desarrollo de los BRICS y le otorgan un voto a cada uno de los países que lo conforman, ¿no? Y por el caso de la ONU, pues bueno, ya hemos también mencionado el papel que ha dejado mucho que desear con respecto a tanto el conflicto en Ucrania como el genocidio en Gaza y uh-huh. contra el pueblo palestino que encabezan el gobierno de Israel, ¿no? Entonces, yo creo que ya la ONU también, una institución, que bueno, tú conoces más de estas instituciones que yo por tu formación, que ya representa 80 años, ¿no? Poco más, poco menos, pues ya también tiene caducas muchas formas, entre ellas la manera en cómo toda la asamblea puede estar a favor de romper el boicot hacia un país como Cuba, por ejemplo, ¿no? Que uh-huh. se vota cada año y pues hay 2 o 3 que dicen que no y esto ya no procede, ¿no? Claro, sí. Pues muy poco democrático, ¿no? Es lo que se señala de esas formas, sí. Porque no es mayoritario, ¿no? Sino ciertos países que tienen más poder en su voto, pues al final toman la última decisión, ¿verdad? Exacto. Tienen la última palabra. Exacto. Y eso se lee pues poco democrático, así que esa es la crítica principal. Y bueno, China en este contexto, a pesar de que, como tú señalabas, no asistió presencialmente o su mandatario principal, Xi Jinping, no asistió a esta reunión, pues sigue siendo uno de los actores, si no es que el actor más fuerte de este grupo. Es la segunda economía del mundo, es un gigante tecnológico, es un financiador de este Banco de Desarrollo Asiático muy importante, quizás el más importante, líder de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces la idea sería analizar un poco ese liderazgo que tiene el gigante asiático en los BRICS, cómo está relacionándose con otras naciones de este grupo, qué peso tiene. Así que hablemos un poco de eso. Jorge, ¿cómo ves la relación, por ejemplo, entre China y Rusia en el contexto de los BRICS, ¿no? Ya adelantabas que quizás esa fue la razón por la cual Xi Jinping no asistió, ¿no? Como para ser un apoyo moral a la no asistencia de Putin. Sí. Pero, ¿cómo ves esta relación? Yo veo una relación muy estrecha, Andrei. Uh-huh. Sigue existiendo
por lo menos desde acá y lo que uno puede ver y leer, una relación bastante cordial, ¿verdad? De hecho, se aproxima una cumbre entre ambos mandatarios de la que se ha empezado a hablar de que tal vez pudiera sumárseles Donald Trump, ¿verdad? Y este experto en geopolítica en México habla de una nueva cumbre de Yalta, ¿no? Yeah. Después de 80 años. Yo creo que es muy buena, se ha evidenciado incluso y se ha criticado, ¿verdad? Desde la óptica occidental, si lo podemos llamar así, que China ha contribuido a sostener en parte la economía rusa, a pesar de decenas de miles de sanciones que hoy en día tiene, gracias a sus buenas relaciones comerciales que existen entre ambos países, ¿no? Esto para mí representa uno de los principales aspectos a resaltar del grupo de los BRICS en la actualidad, ¿verdad? Sí. Esa capacidad de vecinos de encontrar una sinergia en distintos temas, ¿verdad? Aunque en otros se confronten, André. Sí. ¿Verdad? Porque ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, en un conflicto como el de India y Pakistán, por ejemplo, ahí si lo vemos fríamente, pues Pakistán es un fiel aliado de China, ¿verdad? Y la India tiene muy buena relación con Rusia, no tanto así con China, que ya también hemos hablado de algunas tensiones históricas, ¿no? Así es, sí. Buenos amigos se llaman el uno al otro, ¿no? Xi Jinping y Putin. Sí. Se llaman... Tú sabes bien que eso en la cultura china no es... No, es no un es tema... cualquier cosa. No, es un tema de mediano, largo plazo y así ha sido esta relación, ¿no? Se ha ido construyendo en el tiempo, se han reunido decenas de veces, entonces es una muy buena relación. Es interesante que comparten visiones sobre esta narrativa del mundo multipolar, ¿no? Ahí tienen una gran coincidencia en donde estos dos países proponen explícitamente que haya estos mecanismos donde muchos países puedan participar, si no es que todos, y se tomen decisiones en este formato. También me parece interesante este pragmatismo chino en esta relación tan fuerte que tienen, en donde China se mueve en Europa, se mueve con Estados Unidos, a pesar de que tiene una relación muy estrecha con Rusia. Es así el pragmatismo chino, ¿no? También tiene esos vínculos, o sea, no descuida, ¿no? No cierra las puertas con quienes está enfrentado Rusia y mucho menos Estados Unidos, sino que busca, ¿no? Tener esas también alianzas, tener esos canales de comunicación abiertos con estos otros dos, un país y una región entera. ¿Cómo ves eso, Jorge? Aunque fíjate aquí, por ejemplo, le di seguimiento a la reunión de China y la Unión Europea recientemente, una reunión que al final de cuentas, pues creo yo no sacó nada bueno, ¿no? Y ahí se evidencia que el sentimiento anti-China de la Unión Europea va en aumento también, ¿eh? Sí. Muy similar a lo que ocurre desde Estados Unidos. Eso yo creo que orilla a estas dos superpotencias, André, a Rusia y a China, a consolidar aún más esa estrecha relación de vecindad, ¿verdad? Y además a asumir un liderazgo, ¿verdad? En estas cumbres, como la de los BRICS que se acaba de dar, precisamente para promover, para impulsar. Tal vez otras naciones no tengan el peso, la fortaleza y sobre todo la capacidad militar y financiera para hacerle frente a los gigantones, ¿verdad? O al gigantón. Mas, sin embargo, ¿verdad? Estos dos sí la tienen. Y tan la tienen, pues que han sabido sortear, ¿verdad? Las presiones de un gobierno de mano dura, como el que estamos observando desde Estados Unidos. Y también, pues, tratar de lidiar con este sentimiento rusofóbico y xenofóbico desde la Unión Europea, ¿no? Ahí está. Entonces, Jorge, ¿qué pasa con la India entonces? Ya decíamos que hay una rivalidad
importante. Hay conflictos territoriales fronterizos con ese país, competencia regional que se da específicamente en Asia. ¿Cómo ves esa otra relación con la India? Yo estaba reflexionando con motivo de estas notas y esta información que ha venido dándose desde la India, Andrei, por la imposición de aranceles de parte del gobierno encabezado por Donald Trump, en donde se les está acusando, ¿verdad? Porque no es otra cosa utilizar un término de acusar, ¿verdad? De comprarle petróleo a Rusia en plenas sanciones que le han impuesto a ese país, ¿no? Entonces, si tú te vas dando cuenta, todos los países de los BRICS están siendo sometidos a esta presión desde Estados Unidos. Sí. Y en menor medida desde la Unión Europea, ¿sí? Vete nombre por nombre. Incluso los nuevos miembros, ahí está un Irán, por ejemplo, ¿no? Que libró una guerra de 12 días con el principal aliado en la región para Estados Unidos, como lo es Israel. Entonces, yo creo que la India, si bien es cierto, es un país también con cierto pragmatismo diplomático, ¿verdad? Que es parte de un bloque como los BRICS, pero también es parte de un acuerdo como el Quad, en donde tratan de contener a la propia China, ¿no? Entonces, es así medio difícil de comprender esta relación. Pero yo creo que en general la India tiene una postura también de impulsar estas reformas, ¿no? Estos cambios, de abrir, democratizar, ese sería el término, ¿verdad? Las instituciones internacionales, no nada más las financieras, sino ellos insisten mucho también en el rol de la ONU, ¿no? Así es. Ese quizás sea el punto de convergencia, ¿no? Que tengan estos países, la necesidad de democratizar estas instituciones, pero luego vemos conflictos históricos, visiones sociales, religiosas y políticas muy distintas, ¿no? Y quizás esos sean los retos a los cuales se tengan que enfrentar al momento de proponer soluciones. Y bueno, hay cooperación más allá de estos conflictos históricos entre India y China, cooperación económica, comercial, energética. Entonces son vecinos, ¿no? Al fin de cuentas. Sí, es una relación complicada, distinta a la de Rusia, definitivamente. India y China tienen una relación mucho más compleja. Y bueno, ¿qué pasa con Brasil y Sudáfrica, Jorge, para ir avanzando? ¿Cómo ves la relación de China con estos dos países? Con Brasil es excelente, diría yo. De hecho, es un país que incluso se observa como, no reemplazos, pero sí como un mercado que las mercancías brasileñas con estos aranceles tan altos que le ha impuesto Estados Unidos pudieran empezar a redireccionarse, ¿verdad? Sí. Algunas de ellas, algunas otras no, ¿verdad? Hay consumibles que pues por cultura ciertas sociedades pues no son tan afines a ellos, ¿no? Como por ejemplo el café. Sí. ¿No? Tú sabes que los chinos no son aficionados al café. De este lado del mundo sí lo somos. Entonces, no sé, es un ejemplo que cito acá. Pero yo observo una cercanía muy interesante de Brasil bajo el liderazgo de Lula. Es criticable y demás, ¿verdad? Porque ningún gobernante está exento de críticas, creo yo. Más sin embargo, creo yo que en este giro de 180 grados en el timón brasileño de un Bolsonaro a un Lula da Silva, ¿verdad? Lula sí es mucho más afín a la ideología, al pensamiento que los BRICS quieren permear en el mundo, diría yo, ¿verdad? Y su relación con China yo la veo muy buena. Sí, quizás sea el principal aliado de China en América Latina, Brasil. Coincido contigo. Sí, definitivamente. Sí. Además de que es una economía muy grande, Andrei. Sí, es el gigante de Latinoamérica o de América del Sur. Y militarmente es el de mayores capacidades también en la América Latina. No es un tema menor, ¿no? Claro. Ahí queda entonces ese comentario, Jorge. Y también este liderazgo o el hecho de que Brasil haya sido anfitrión de esta cumbre seguramente va a reforzar mucho las relaciones con China porque se presenta, ¿no? Como un aliado en una región distante que está defendiendo
esta narrativa del multilateralismo y eso Así seguramente pues China lo va a buscar cuidar. Ahora hay que recordar que es un tema que ojalá podamos traer en lo específico acá al programa, André. Este puerto de Chancay en Perú, ¿verdad? Y la relación de China con Brasil va a crear este corredor. ¿Te acuerdas que ya lo mencionábamos por ahí en un episodio? Y ese corredor pinta muy interesante, ¿eh? O sea, los chinos, si bien tienen esta forma amistosa, diríamos, ¿no? De acercarse a los países, ellos también ven intereses, obviamente, ¿no? No por nada son lo que son, ¿verdad? Una superpotencia, ¿no? Entonces acá la conexión en la parte sur del continente americano que le beneficia a las mercancías chinas a través de este enlace, ¿verdad? Brasil es clave, Definitivamente. ¿no? Entonces, para ellos es muy grato tener este acercamiento con el gobierno brasileño y estas buenas relaciones entre ambos mandatarios, diría yo. Bien, Jorge. Entonces estamos ante un grupo, bueno, para mí no es todavía ese bloque que sea una alternativa al G7. Tú comentas que sí. ¿Cómo ves entonces, Jorge? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca está de ser una alternativa cohesionada y que haga frente al G7, este grupo de los 7 países más importantes, pudiéramos decir, económicamente, políticamente, ahí? Pues yo creo que ya ese adjetivo tal vez no sea el correcto, pero en su momento se llamaban los 7 más industrializados, ¿no? Ajá, que, sí. Ahora también ya no creo que aplique, ¿no? No. Yo creo que, mira, cuando analizamos cómo ha transcurrido su vida política y económica de estos países del G7 en años recientes, ves un desgaste muy, muy evidente, ¿no? En sus modelos, en sus sistemas. Contrario, creo yo, a lo que viene ocurriendo en esta emergencia de países de los BRICS con esos monstruos como lo son China, India, ¿no? Poblacionalmente estás hablando de 2.900 millones de personas, ¿no? Económicamente, ya hemos mencionado, la India, la nación del G20 que más va a crecer en este 2025. Yo sí creo que más allá de las diferencias que tú bien has mencionado, que hay entre los miembros de los BRICS y estos nuevos países que integran el bloque, yo creo que sí pudiéramos, por lo menos yo lo veo, decir que le plantan cara o una competencia tal vez en cuanto a formas distintas en muchos ámbitos, ¿no? Fíjate, coincido con aquellos que señalan que tal vez el pendiente de los BRICS Plus ahorita sea todo el sistema financiero, ¿no? Que es mucho más maduro y de mayor alcance en el G7. Sí, ¿verdad? Totalmente así es. Sí, ahorita que hacías esa reacción, ¿no? Al decir que el G7 es el grupo de países más importante económicamente, ¿no? Y que en un tiempo se le llamó así los 7 más industrializados. Es importante reconocer eso, ¿no? Que es un grupo de países que comparten quizás modelos políticos, ¿no? Económicos, y no necesariamente son los 7 países económicamente o industrialmente hablando más importantes del mundo, porque no está la República Popular China ahí, ¿no? La segunda economía del mundo, una potencia industrial, tecnológica. Entonces se ve, eso sí, claramente que hay 2 grupos pequeños en el mundo que están buscando contrastar uno del otro. Especialmente los BRICS están buscando eso, ¿no? Contrastar con este G7. Pero no quiere decir que los BRICS, al ser emergentes, son menos relevantes, ¿no? Al contrario, estamos ante una población enorme, una economía también muy importante. Así que ahí está la alternativa, más o menos madura, pero definitivamente se está cocinando. Sí, Jorge. Mira, yo creo que también aquí los países del G7 tratan de marcar la distancia respecto a los de los BRICS Plus en un tema que para ellos puede ser el único que los diferencia, que son el tipo de sistemas políticos que manejan, ¿no? Sí. Que bueno,
tampoco son ejemplo de, creo yo, ¿no? O sea, tú analizas el caso de Inglaterra, cuántos primeros ministros han tenido en los últimos 6 años, ¿sí? Las crisis políticas por las que ha atravesado Francia, el propio Estados Unidos, no se diga, ¿verdad? Japón, ¿verdad? Prácticamente si tú te vas, Canadá, el primer ministro se tuvo que hacer a un lado, precisamente por perder fuerza al interior del Parlamento, ¿no? Que son estos sistemas distintos al presidencialismo. Entonces, yo creo que salvo el tema político y su funcionamiento institucional, gubernamental, que es siempre la bandera con la que tal vez el G7 dice, no, nosotros somos más que aquellos por esto, ¿no? En lo otro, Andrei, pues las economías de los BRICS Plus van compitiendo casi de tú a tú, sí, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, pues ahí está China siendo la segunda economía del mundo, como decimos. Jorge, bueno, vamos a ver los nuevos miembros, 2 al menos, Jorge, por el tiempo. ¿Qué papel están jugando un par de miembros que se han sumado a este grupo? Irán, por un lado, socio estratégico de China, de Rusia. Jorge. Sí. ¿Cómo la ves con Irán? Bueno, es un país importante, el país persa, en términos religiosos, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención tratar de comprender qué ocurre en estas naciones desde la óptica étnica religiosa. Es un país de mayoría chií, metido ahí, incrustado en esa región estratégica del Oriente Próximo, rodeado de países de una postura distinta, ¿no? En términos religiosos, ¿verdad? Obviamente es un país persa y viene a representar una nación que firmó un acuerdo importante hace poco más de 4 años con China, un acuerdo estratégico por 25 años, que también tiene una relación importante con Rusia. Y este acuerdo estratégico, creo yo, empezó ya a manifestar y a dar señales de entendimiento en esta guerra de los 12 días, como le llamó el mundo a este conflicto entre Irán e Israel, ¿no? El más reciente, ¿no? Que hemos Así visto. es. Sí. Jorge, ahí, ¿cómo ves? O sea, estamos ante esto que decimos, ¿no? Son socios estratégicos China y Rusia de Irán, pero Irán entra en un conflicto tremendo hace apenas 2 meses. Sí. En esta guerra que tú dices de los 12 días, pero ninguno de los dos, a pesar de esto, entra en el conflicto. ¿Qué tan estratégico será eso, Jorge, de que ante un problemón como el que tuvo Irán en esos 12 días, ni China ni Rusia apoyaron estratégicamente, ¿verdad? ¿Cómo ves? Dejando de lado toda la propaganda que a la que uno está expuesto de este lado del planeta, Andrei, creo yo que pues los dos gigantes militares como lo son Rusia y China sopesaron los pros y contras, ¿no? de involucrarse en un conflicto ajeno a ellos directamente, como lo fue esto de los 12 días entre Israel e Irán. Ahí donde empezaron a darse a conocer estos envíos de equipamiento, se suponía militar, ¿verdad? Muy sospechoso ahí, como película hollywoodense, ¿no? Que de repente los radares dejaron de detectar a los aviones, y aviones que habían sido arrendados en un país europeo, por cierto. Se decía que llevaban equipamiento chino militar hacia Irán. Yo creo que aquí ellos creyeron que lo correcto era mantenerse ahí a la expectativa. Hubo declaraciones antes por parte del gobierno de Irán, yo las recuerdo, del gobierno de Rusia, ¿verdad?, en apoyo hacia Irán, diciendo que pues un ataque de mayor envergadura, yo creo que refiriéndose a que Estados Unidos se iba a involucrar, implicaría que pues Rusia valorara directamente el participar en el conflicto o no.
El que sí levantó la mano de manera inmediata casi fue Pakistán, recordarás, ¿no? Donde dijeron sí, Israel, Pakistán, ¿no? Así es. Bueno, Jorge, hay compromisos de inversión, eso sí, por parte de China, ¿no? A través de esta Asociación Estratégica Integral de más de $400 millones. 400,000. 400,000 millones de dólares, discúlpame. Es un país relativamente grande en términos demográficos, 90 millones de personas, ¿no? De habitantes en 2024, según la CIA. Una extensión territorial de poco más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Es un país grande especialmente en la región donde está, ¿no? Donde se rodea de países relativamente pequeños. Irán, 98% de la población es musulmán. Eso te da un toque cultural, religioso, único, ¿verdad? Y fíjate que hay un entendimiento que llama la atención con los propios chinos, ¿verdad? Sí. Dejan de lado los chinos en este pragmatismo cuestiones religiosas y étnicas por entablar relaciones político-comerciales, ¿no? Sí, es una característica de la diplomacia china sin duda, ese pragmatismo, no intervenir en asuntos internos, pero tampoco cuestionar esas creencias que pudieran tener, sino ser muy pragmáticos en términos económicos y estratégicos. Y bueno, tenemos también un panorama interesante para la economía de ese país. Pues China parece ser tanto el principal socio de exportación como de importación. Jorge, no es casualidad, ¿no? Esta alianza estratégica que están estableciendo con el gigante asiático, porque 35% de las exportaciones van hacia China y 34% de las importaciones llegan desde ese país. Sí. Entonces es una alianza que se ha ido tejiendo poco a poco y que ahora se está consolidando incluso en este ámbito de los BRICS. Así es. ¿Y qué tantos de esos $400,000 millones en inversiones también se puedan ligar a megaproyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿verdad? Seguramente la mayor parte, ¿no? de esa inversión va a estar alineada a ese proyecto. Es esta expansión terrestre de China en la región, ¿no? Que por lo menos a ti y a mí nos llama la atención, lo hemos conversado en otras ocasiones, y que denota una forma distinta, yo hago mucho hincapié en esto, de colaborar con los países sin ese injerencismo tan criticado, tan cuestionado y que ha causado tantas tensiones y problemas entre aquellos países que colonizaban y que pues hicieron reparticiones territoriales en la región de Oriente Próximo arbitrariamente, ¿no? Incluso desde un escritorio a miles de kilómetros de distancia. Acá las formas parecen ser un tanto distintas, ¿no? Y alguien que pueda cuestionarse por qué Irán es o fue, mejor dicho, aceptado como un miembro de los BRICS, bueno, aquí tú lo relataste. Sí, ahí se ve, ¿no? En la historia, ¿no? De las alianzas económicas, cómo cada vez más China es importante para la economía de Irán en su comercio. Pasemos a otro país, Jorge, Egipto, un país del norte de África, muy importante para temas logísticos, de comercio, ¿verdad? Entonces tiene ahí presencia en el canal de Suez, que es un lugar muy importante también para ser más económicos en tiempo y en inversión, ¿no? De logística. Tiene el ejército más grande del continente africano, Jorge. No Egipto. Es un tema menor. No lo ¿verdad? es. A pesar de que los BRICS Plus no se dicen ser una organización militar, pues lo cierto es que en el juego geopolítico este factor es un factor indispensable hoy en día, ¿no? Totalmente, Jorge. Entonces, ¿cómo ves a Egipto, Jorge? Egipto, una nación muy interesante, Andrei. Una nación que ha estado, creo yo, en el ojo del huracán ahí, un poco a la zozobra de lo que ocurre con uno de sus vecinos. Acuérdense que Egipto tiene frontera con Gaza, ¿verdad? Tiene frontera con Israel, o sea, no son vecinos cómodos, ¿verdad? Claro. Tienen una historia de conflictos entre Israel y Egipto desde hace muchos años a la fecha.
y que en su momento, dentro de todos los disparates que han lanzado desde Israel y Estados Unidos algunos funcionarios de gobierno para reubicar a los gazatíes, se mencionó en su momento que Egipto pudiera acoger a un número importante de ellos. Lo cierto es que el gobierno egipcio pues no manifestó una recepción, ¿verdad? Como a lo mejor estos que propusieron ello esperaban. Mas, sin embargo, hace unos meses se dio una movilización militar por parte de las tropas egipcias que colindan en las fronteras tanto de Israel como de Gaza, en donde a mí me tocó escucharlo de estos especialistas en temas geopolíticos y militares en Estados Unidos, que manifestaban que el ejército egipcio estaba a la expectativa de qué tanto se podía propagar o permear el problema, el genocidio en la Franja de Gaza hacia su territorio, ¿no? Sí, siempre los vecinos también tienen una implicación directa o indirecta, ¿no? En estos conflictos tan lamentables que están ocurriendo en aquella zona. Jorge, bueno, tenemos entonces también un país enorme, ¿no? Con una extensión territorial de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados, población de poco más de 111 millones de habitantes. Son naciones grandísimas, si te das cuenta. En los dos hay sumas 200 millones de habitantes más a la ya de por sí, ¿verdad? Fuerza poblacional que ya tenían los BRICS siendo 5 naciones. Claro, sí. Son un poder gravitacional, también geográfico, ¿no? Que hemos dicho poco, pero el caso de Rusia, si tú ves a Rusia en el mapa, pues no tiene comparación, ¿verdad? No. En términos territoriales, China también es enorme, entonces también en términos territoriales es importante. Y demográficamente, Andrei, también tienen tanto Irán como Egipto una característica muy particular, que son poblaciones con tasas de natalidad bastante atractivas en la actualidad. Es un tema que preocupa mucho, sobre todo a los países más avanzados, ¿verdad? A las economías avanzadas. Y tienen población joven, que también eso laboralmente, ¿verdad? Y económicamente es un plus en la actualidad. En este envejecimiento poblacional que viven naciones como en Europa, el caso de Italia, que es el que más ha llamado la atención y tal vez del que más se ha hablado y escrito. Y para Asia, el caso de Japón y de Corea del Sur. Y China también. Y China, que ya va para allá. Así es, a tener esos problemas demográficos. Es interesante ese dato, Jorge. Y bueno, como socios de exportaciones, Arabia Saudita, tenemos que es el principal socio comercial de Egipto. No tenemos el dato ahorita de las importaciones, Jorge, pero bueno, son 2 casos solamente, ¿no? De varios que se han ido sumando a este bloque, que nos dan cuenta de que tenemos 2 actores más que se suman a este grupo, que promueve el multilateralismo, otras formas, otras instituciones para cooperar, que me parece en estos 2 al menos que estamos ante 2 actores estratégicos, ¿no? Que se están sumando a este grupo que ya de por sí es estratégico en términos económicos, tecnológicos, demográficos, territoriales. Sin duda, los otros 2 oficialmente hablando serían Etiopía y Emiratos Árabes Unidos, otra petromonarquía de la región, y el caso distinto de adhesión que tiene características particulares, que es el de Arabia Saudí, otra de las 6 petromonarquías de la región, ¿no? Por ahí hay una lista también de interesados, ¿verdad? Ya hemos hablado un poco de esta lista. El caso de Turquía llama mucho la atención. El caso de Pakistán, de Indonesia, de Vietnam. Y acá en América pues está el caso de Cuba, de Venezuela. El grupo muy sui generis, que es el término que utilizaste para definirlo, creo yo, ad hoc, a mí me llama mucho la atención. Ojalá y sigamos estudiando un poco de él, ¿verdad? Y seguramente, mira, más allá de verlo como una competencia y una lucha de poderes, yo creo que son formas distintas, ¿no? Y promueven cambios que es evidente que las instituciones internacionales necesitan hoy en día, ¿no? Sí, definitivamente tenemos un montón de problemas, Jorge, guerras, cambio climático, pobreza.
y las instituciones hasta ahora que se crearon desde hace 80 años no están dando esas soluciones. Entonces, este grupo lo que propone, entiendo yo, es un contraste, ¿no? O sea, me parece muy interesante que en casi todo buscan contrastar con el G7 o con otros grupos importantes, lanzan ideas distintas, ¿no? De reformar instituciones que pues casi no nos imaginamos, ¿no? El pensar en, bueno, cambiar la ONU, ¿no? Pero ¿cómo, no? Bueno, hemos dicho algunas ideas que han planteado, ¿no? Como ampliar el Consejo de Seguridad, que sabemos que es muy necesario para abrir la discusión, la toma de decisiones sobre todo. Así es. Entonces, son ideas que dentro de esos grupos tan selectos no se plantean, ¿no? O sea, al Consejo de Seguridad, como está ahorita, no le convendría tanto, ¿no? Ampliar esa discusión, pero este grupo viene con estas ideas más frescas, más renovadas, y eso es interesante, es importante seguirlo sin lugar a dudas, porque bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Imagínate un Consejo de Seguridad con los 11, 12 países que poseen armas nucleares, por ejemplo, ¿no? Sí. O un Consejo de Seguridad donde se repartieran los asientos por continente, ¿verdad? Eso me gusta. Eso me gusta. O sea, sí. hay seguramente muchas opciones sobre la mesa. Lo cierto es que yo estoy convencido que el mundo requiere de instituciones que se modernicen, porque las condiciones ya no son las mismas. El mundo ya no es, Andrei, aquel mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No, para nada. El mundo es muy distinto, emergen otras naciones, formas distintas, y los liderazgos tradicionales, por llamarlo de alguna forma, pues ya se ven un tanto arcaicos, ¿no? Sus formas muy rudimentarias, ¿no? Así es. Y bueno, dentro de este bloque entonces, Jorge, tenemos que China está marcando un liderazgo a pesar de que no quisiera tanto, pareciera, ¿no? Que el país verse como que destaca dentro del grupo, porque la idea es mantener ese mismo nivel para todos los integrantes de ese grupo. Aún así, China destaca, ¿no? Por todo lo que hemos mencionado aquí, en términos de liderazgo, tiene un proyecto muy ambicioso a nivel global que se llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta, segunda economía del mundo, potencia tecnológica. Un gigantón así, Andrei, es imposible que se esconda, ¿no? Claro, sí. Entonces, directa o indirectamente está marcando un liderazgo dentro del grupo, ¿verdad? Vamos a ver hacia dónde nos lleva todo esto. Y también esta capacidad que tiene China, ¿no? Del pragmatismo, muestra formas distintas, ¿no? De cómo este grupo se puede ir adaptando, negociando con actores muy diferentes, ¿no? Que por esto que comentábamos hace un momento del G7, ¿no? Que comparten ideas políticas, que comparten modelos económicos, qué sé yo, ¿no? Sociales, culturales, religiosos, ¿no? Es un grupo que ha decidido cerrarse, ¿no? En estos 7 países que desde hace tiempo vienen siendo importantes, sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que ha demostrado estas relaciones dentro de los BRICS es que es más amplio, ¿no? Que aquí musulmanes, confucianos, pero también hindúes entran, son bienvenidos, son bienvenidos a discutir, a negociar sin una imposición, ¿no? Como a veces ocurre en estas organizaciones internacionales que están financiadas por un país que es el que más dinero mete, que usualmente es Estados Unidos. Y es el que impone la mayoría de las veces sus formas, ¿no? Así es. Entonces es interesante ver esta otra forma, ¿no? de negociación, de hacer las cosas dentro de un grupo político, geopolítico, geoestratégico como son los BRICS. Yo creo que el futuro les depara de manera muy clara como un grupo de naciones bastante interesantes. Siempre recomendamos pues darle seguimiento a sus cumbres. Se publican cosas que de consolidarse en el planeta seguramente van a aportar, ¿verdad? Son para bien. Acá no se está hablando de crear una alternativa a la OTAN, de invadir algún país, de perseguir a cierto tipo de políticos que gobiernan otros países. Yo creo que el grupo en esta pluralidad representa una forma más moderna, diría yo, de tratar de hacer las cosas.
en este beneficio colectivo que siempre es muy de la cultura china. Así es parte, ¿no? de sus narrativas, de sus propuestas de cooperación, y ese para mí es el reto más grande que tiene este bloque, Jorge, es esa cohesión de tantas ideas tan distintas, de tantas formas de entender múltiples aspectos de la vida. Es quizás el reto más importante que tienen de cara a cohesionarse y ser un contrapeso real a G7 o cualquier otro grupo, ¿no? O solamente hablando de marcar un liderazgo dentro del escenario internacional, ¿no? Esa parte será muy interesante de ver cómo se van uniendo, ¿no? Decíamos en episodios anteriores, me acuerdo, ¿no? Que quizás lo que más los une es este hartazgo, ¿no? Del tipo de liderazgo que se ha hecho, como decías hace un momento, obsoleto, arcaico por parte de estos países de Occidente. Entonces vamos a ver si eso da para que todas estas ideas tan diferentes entre estos países sean menores frente a ese interés que tiene, ¿no? De cambiar las cosas en el sistema internacional. Y con una presencia prácticamente de 4 de los 5 continentes, ¿no? Que en caso de abrirle la puerta por ahí a Turquía, pues sería ya tener presencia en los 5 continentes, naciones de los 5 continentes con formas diferentes, con intereses tal vez un tanto distintos, pero que coinciden en la necesidad de mejorar las formas en que las organizaciones internacionales vienen operando. ¿Verdad? Así es, Jorge. Bueno, creemos que desde América Latina, desde México, es bien importante seguirle los pasos a este tipo de procesos geopolíticos, geoestratégicos que se están dando, más allá de que no se pueda captar de forma inmediata, ¿no? Cómo afectan, cómo impactan todas estas decisiones que se toman con el grupo de los BRICS. Definitivamente tiene un impacto porque este grupo se consolida de una forma y eso sí o sí va a afectar a México de alguna otra en términos comerciales, pero también al ser un grupo donde se están sumando varios países que son potencias, petromonarquías, como decías, o potencias energéticas, va a afectar a México porque el país también necesita cubrir esos intereses energéticos. También somos un país productor de petróleo y de muchos otros energéticos. Por lo tanto, lo que pasa en los BRICS afectará a México directa o indirectamente, y también la presencia que tendrá México, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar México frente a este grupo emergente? ¿Se va a decidir quedar con la doctrina Monroe renovada, América para los americanos, o va a buscar esas alianzas con países emergentes, Jorge? Yo creo que el caso de México es un caso muy delicado en cuanto a este coqueteo que los BRICS le han lanzado ya desde hace en varias ocasiones, ¿no? Era gobernante Andrés Manuel López Obrador cuando ya los BRICS pues lanzaban estos piropos, ¿no? Pero nosotros, comercial, política, financiera, social y culturalmente, estamos muy enganchados a otro líder. Claro, y va a ser difícil. Va a ser difícil, Jorge, pero lo que sí es importante una vez más es observar estos procesos para tomar decisiones más informadas. Jorge, pues un gusto una vez más hablar sobre los diálogos de China y el mundo contigo. Agradecido como siempre con Omar, con todo el equipo de UABC Radio. Sigamos en comunicación. Un abrazo a todas y a todos. Un placer, André. Hasta luego. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.